Hola, en este video presentaremos algunas generalidades del accidente cerebrovascular que hemos querido compartir contigo, ya que el difundir esta información será la base para prevenir este tipo de patologías. Acompáñanos. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, esto ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, ocasionando la muerte eficaz de las células cerebrales. Esta enfermedad es una emergencia médica, por tanto, el tratamiento oportuno es crucial, ya que si no se actúa con rapidez puede causar la muerte cerebral y terminar rápidamente con la vida del individuo. Es importante realizar la acción temprana, ya que puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones en el organismo. Estudios recientes nos hablan de ACV, también llamado infarto cerebral, presente en 45.000 colombianos cada año, y un gran porcentaje de los casos no son identificados o atendidos de manera oportuna, lo que provoca graves secuelas, como discapacidades parciales o completas, e incluso la muerte. De acuerdo con el Sistema de Información Territorial de Accidente Cerebrovascular, SITAC, entre los años 2011 y 2015, Bogotá presentó la mayor incidencia de casos de ACV atendidos en Colombia, con un total de 14.266. Por ejemplo, en 2015 se presentaron 2.852 casos de ACV con mayor impacto en las mujeres entre 50 y 85 años. El Código para enfrentar una emergencia de ACV recomienda la utilización de una trombólisis en Bogotá, mientras que en el año 2014 el ACV ocasionó 1.002 muertes. En el 2015 esta cifra se elevó hasta los 1.075. Lo anterior demuestra desconocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes y problemas para acceder a un tratamiento efectivo dentro del sistema de salud de nuestro país. Con lo que decía mi compañera Daniela, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo, que son todas aquellas acciones que incrementan la posibilidad de padecer una enfermedad o una afección. En este caso estaremos hablando del accidente cerebrovascular, que es el momento donde los coágulos de sangre del corazón viajan al cerebro y bloquean los vasos sanguíneos. Cabe resaltar que esto puede suceder con más probabilidad en personas con válvulas cardíacas artificiales o que las tengan infectadas. Esto también puede suceder debido a un defecto cardíaco con el cual una persona haya nacido. Puede ser una frecuencia cardíaca anormal o un corazón muy débil. Continuando con los factores de riesgo, encontramos que la presión arterial alta es el principal factor de riesgo para esta enfermedad. Pero también existen otros factores como lo es la frecuencia cardíaca irregular o también llamada fibrilación auricular. Otro de los factores de riesgo también son la diabetes, el colesterol alto, el aumento de la edad, especialmente después de los 55 años. Más se conoce que los factores de riesgo se dividen en dos: los que se pueden cambiar y los que no se pueden cambiar. Entre los que no se pueden cambiar encontramos la edad, el género, los genes, la raza, las enfermedades tales como el cáncer, entre otras. Y en los que sí se puede cambiar encontramos que son más que todo acciones que algunas personas realizan que ponen en riesgo su salud, como son el fumar, cambiarlo por no fumar, el control del consumo de grasa y todas esas acciones que ponen en riesgo nuestra salud. Después del ictus se debe evitar el consumo de ciertos alimentos como por ejemplo las grasas saturadas, la mantequilla, la mayonesa, las bebidas azucaradas y excitantes, la sal, los alimentos muy condimentados y picantes y los alimentos de repostería. Estos pacientes deben tener una dieta que tenga una alimentación sana con bajo contenido en grasas y colesterol, que tenga un aporte adecuado de frutas y verduras. Debe tener un alto consumo de cereales, consumir mucho pescado fresco, mucho arroz, pasta, frutas y verduras. Cuando los pacientes quedan con disfagia, para lo que deben utilizar una dieta triturada que tiene una consistencia más o menos fina. Para esto se debe espesar los líquidos con productos farmacéuticos. El espesante es agregado en pocas cantidades y después de 5 minutos se valora su consistencia para luego alcanzar la consistencia adecuada. Existen también los preparados de agua gelificada, los cuales pueden tener
un sabor neutro o a frutas. Estos ayudan a una buena hidratación. También está la alimentación básica adaptada, en la cual los alimentos tienen una textura modificada. Estos contienen una alta densidad calórica e hiperproteicos listos para el consumo. Según un estudio realizado por el estudio FOD, los suplementos deben ser solo para pacientes malnutridos. Otro suplemento que se puede usar son los que contienen ácido fólico. Estos ayudan a la prevención. Existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares: accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Un derrame isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro está bloqueado o restringido debido al estrechamiento de las arterias o por una masa gruesa de sangre denominada coágulo de sangre. Esto evita que la sangre fluya hacia el cerebro y en cuestión de minutos las células comienzan a morir. También tenemos el derrame trombótico, que son ataques cerebrales causados por un coágulo de sangre que se forma en las arterias que suministran sangre al encéfalo. Este tipo de ataque cerebral se suele ver en personas de edad avanzada, especialmente en las que tienen altos niveles de colesterol y aterosclerosis. Ataques cerebrales embóticos. Estos son causados por un coágulo sanguíneo o residuos de placa que se desarrollan en otra parte del cuerpo y luego se trasladan a uno de los vasos sanguíneos en el cerebro a través del torrente sanguíneo. Aproximadamente el 15% de los ataques embólicos ocurren en personas que tienen fibrilación arterial, que es un tipo de ritmo anormal del corazón en el que las cavidades superiores del corazón no laten de forma eficaz. El ataque cerebral hemorrágico se produce cuando un vaso sanguíneo que riega el encéfalo se rompe y sangra. Cuando una arteria sangra dentro del encéfalo, las células y los tejidos de este no reciben nutrientes ni oxígeno. También tenemos la hemorragia intracerebral, que es un sangrado de los vasos sanguíneos del interior del encéfalo. El sangrado aparece de forma repentina y rápida y puede ser tan grave que produzca un coma o la muerte. Y por último, la hemorragia subaracnoidea, que se produce cuando existe un sangrado entre el encéfalo y las meninges, que son las membranas que recorre el encéfalo, y el espacio subaracnoideo. Este tipo de hemorragia suele deberse a un aneurisma o malformaciones arteriovenosas. El diagnóstico que se tiene para la enfermedad o ataque cerebrovascular son: exploración física. Tu médico te hará una serie de pruebas con las que estás familiarizado, tales como escuchar tu corazón y revisar tu presión arterial. Análisis de sangre. Te pueden hacer varios exámenes de sangre, incluidos exámenes para verificar qué tan rápido coagula tu sangre. Imágenes por resonancia magnética. Una resonancia magnética que utiliza ondas de radio poderosas e imanes para crear imágenes detalladas del cerebro. Ecografía de cariótida. En este examen, las ondas sonoras crean imágenes detalladas del interior de tu arteria cariótida en el cuello. Angiografía cerebral. En esta prueba poco común, el médico inserta un tubo delgado y flexible a través de una pequeña incisión, generalmente en la ingle. Resonancia magnética. En este estudio de diagnóstico por imagen en el que el campo magnético produce un cambio de comportamiento en las células del cerebro. Bueno, los cuidados. Es importante evitar el consumo de los siguientes alimentos: grasas saturadas, tales como la carne de cerdo y de cordero, los quesos grasos, la nata y los embutidos. Bueno, las bebidas azucaradas y excitantes, tales como la cola, el té y el café. También es importante evitar el consumo de sal, como los frutos secos salados, la mostaza, salsones y conservantes con alto contenido. Las dietas que se recomiendan para estos pacientes deben ser la siguiente: que tengan una alimentación sana con bajo contenido de grasa y colesterol y que tenga un aporte adecuado de frutas y verduras. Debe tener un alto consumo de cereales como los copos de avena, maíz y arroz inflado. Consumir mucho pescado fresco y evitar consumir enlatados.